Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, porque ayer también desde Estados Unidos se dieron tres noticias, son tres noticias diferentes. La intención de los fiscales de no buscar la pena de muerte contra el Mayo Zambada, contra Rafael Caro Quintero y contra el Viceroy, el hermano del Señor de los Cielos. En sus juicios que enfrentan, no se buscará la pena de muerte como castigo para los grandes capos del narcotráfico mexicano. Y eso sí que nos lleva a preguntar, como lo hemos preguntado, no que el gobierno de Estados Unidos no negocia con terroristas denominados por ellos mismos. Bueno, pues estos tres grandes capos de la droga definen, todo parece indicar, definen cooperar con las autoridades, salvo que Paco me corrija, el maestro Paco Cruz, pero se anuncia, pues, se dan a conocer estos documentos que apuntan a que no enfrentarán la pena de muerte ni el Mayo, ni Caro Quintero, ni el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de que son también de contexto actual. Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, así en paquete, bueno, cada quien en su proceso separado, pero así en paquete nos enteramos ayer de esta noticia que para mí es muy relevante analizarla. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días hasta allá al centro de la Ciudad de México, a punto de entrar a la mañanera. Vicente, mira, las dos notas que estabas dando ahorita, las dos son importantes. Primero, Andrés Manuel López Beltrán reacciona tarde y mal. Y tú ya lo dijiste bien, primero porque la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en su momento interrogada, cuestionada, sobre el paradero del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no sabía, no tenía idea, nadie sabía dónde andaba, excepto que andaba de vacaciones. Segundo, el problema con las solicitudes verbales es que no existen, Vicente, lo único que existe es lo escrito. Lo escrito, y él formalmente es el secretario de organización de Morena, así que en su momento debió haber solicitado un permiso o como le quieran llamar por escrito a la presidenta del partido de que se ausentaría por sus vacaciones, como él lo dijo, a Japón, lo explicaría todo, así que está saliendo, reacciona tarde y mal, tiene razón en que lo están siguiendo, Vicente, pero aquí lo hemos dicho, no ahora, por ser hijo de quien es, le guste o no le guste, nos guste o no nos guste, lo van a seguir toda la vida, bueno, por lo menos tenga una vida pública Andrés Manuel López Beltrán, lo van a seguir a todos lados, la oposición y el odio a Andrés Manuel López Obrador van a hacer que Andrés Manuel López Beltrán tenga el ojo de la vieja prensa encima, Vicente. Así que él debe saberlo, Vicente, y debe estar enterado que tiene una herencia en los hombros muy grande. Entendemos, lo hemos dicho aquí, Andrés Manuel López Beltrán no es Andrés Manuel López Beltrán, pero para bien o para mal suyo, la herencia está ahí. El político es hijo del político más importante en los últimos 60, 70 años en este país, así que tiene una herencia que cargar en los hombros, Vicente, y tiene razón, lo va a seguir la prensa toda la vida, lo va a seguir mientras ocupe un puesto partidista, que eso implica ambiciones buenas o malas políticas a futuro, e implica también que en algún momento va a ser funcionario o puede llegar a ser funcionario de algún gobierno, así que va a tener la mira puesta encima de una prensa carroñera, de una prensa que odia a Andrés Manuel López Obrador y todo lo que tenga que ver con su descendencia e incluso con sus gobiernos, Vicente. O sea, no es él, es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también. Así que eso es, Vicente, por un lado. Por el otro tienes Estados Unidos perdona o condena o hace una concesión
sobre la pena de muerte a tres de los capos más importantes que ha dado este país de 1980 hasta ahora, literalmente hablando. ¿Por qué los perdona Vicente a Vicente Carrillo Fuentes, a, a Ismael el Mayo Zambada y a Rafael Caro Quintero, que está en medio de la pantalla? ¿Por qué los perdona? Hay dos hipótesis, las dos son valiosas, Vicente. Una, que eso hayan acordado cuando con la presidenta, o el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, puede ser, eso puede ser, pero la realidad es que en el caso del Mayo Zambada no hay ningún acuerdo, porque el Mayo Zambada no fue entregado, no fue expulsado, no fue desterrado, no fue nada. El Mayo Zambada bien podría ser condenado a muerte porque fue, en esencia, entregado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. No hay acuerdo con ninguna autoridad, así que ahí empiezas a cuestionar, ¿por qué perdonarles la vida? Bueno, a Rafael Caro Quintero, Vicente primero, fundador del primer cártel en este país, con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, el narco de narcos o los narcos de narcos, tienen la historia de este país un poquito de los 70 hasta acá, Vicente. A ver, Y luego Paco, tienes Paco, Sí, y Vicente. además en el caso de Caro Quintero, porque por décadas el gobierno de Estados Unidos estuvo persiguiendo a Caro Quintero por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, y resulta, no sé si contradictorio, que ahora que está en prisión, que lo tienen bajo custodia en Estados Unidos, digan no va a enfrentar la pena de muerte. No sé si te acuerdas que comentábamos que este caso tal vez iba a ser usado por Donald Trump para lanzar un ejemplo, ¿no? Un mensaje. Bueno, pues todo parece indicar que no sé si nos equivocamos o no, no sé cómo tomar esta decisión que se anuncia en la corte allá en Estados Unidos, Paco. No, Vicente, no, yo digo, no nos equivocamos. Lo dijimos aquí, Rafael Caro Quintero es la cabeza del trofeo que necesita Donald Trump y que les puede dar a sus seguidores, no a nosotros, a sus seguidores. Lo buscan desde 1985, cuando secuestraron, torturaron y asesinaron a Enrique Kiki Camarena Salazar. Lo estuvieron buscando, era el hombre más buscado, 20 millones de dólares por él, o 25 millones por el Mayo Zambada. Así que, ¿qué pasó en el caso de Caro Quintero y de Ismael el Mayo Zambada, Vicente? En el que yo te decía, en el caso de Caro Quintero, puede ser como fue entregado, desterrado por el gobierno mexicano. Uno puede decir, pues llegaron a un acuerdo o con el gobierno mexicano de que no los iban a condenar a muerte. Pero segundo, que Rafael Caro Quintero tiene cosas que les interesan, y eso va ligado con Ismael el Mayo Zambada, que aquí lo dijimos, Vicente, desde hace como 10 años por lo menos negociaba con la DEA, ya era un soplón de la DEA, así que, y lo dijimos varias veces, es clarísimo que va a llegar a un acuerdo con la DEA. Pero, y entra la otra ecuación de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy Vicente, hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes. Cuando tú pones a los tres juntos en un cóctel, tienes la historia del narcotráfico de este país de 1970 a 2024, condensada. Vicente, imagínate qué detalles puede ofrecer Rafael Caro Quintero, cosas que nadie sabe, cómo negociaron con los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid Hurtado y sobre todo de Carlos Salinas de Gortari. Y luego tienes a Ismael el Mayo Zambada, que es cofundador del cártel de Sinaloa con Joaquín el Chapo Guzmán, que lo tienen también allá en Estados Unidos, uh, con, con Héctor Palma Salazar, que está detenido en México, y que tiene la historia sobre cómo se funda el cártel de Sinaloa sobre las cenizas del cártel de Guadalajara, Vicente, negociando primero con el gobierno en 1987 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y luego con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Imagínate la historia que tienes. Y luego tienes
Yo te decía, es que no puedes separar ese trío, Vicente, y por eso Estados Unidos lo da a conocer el mismo día. ¿Cómo separas a Vicente Carrillo Fuentes? Yo te lo he platicado, yo los conocí más o menos en 1986, 85, 86, cuando yo vivía en Ciudad Juárez. Su tío Ernesto Fonseca Carrillo los envió a Ojinaga a terminar de prepararse como capos del narcotráfico, Vicente, imagínate, y en algún momento Amado y Vicente Carrillo Fuentes eran tres hermanos que mandaron a Ojinaga, Amado Cipriano y Vicente Carrillo Fuentes. Cipriano murió en un accidente con una arma de fuego, pero Vicente Carrillo Fuentes y Amado en algún momento fueron los cabecillas principales o jefes de jefes del cártel de Juárez, que en algún momento también en los 80 y parte de los 90 fue el cártel del narcotráfico más poderoso de este país. Imagínate el cóctel de historias que tienes en esos tres personajes, Vicente. Conociendo a todos esos presidentes, de Luis Echeverría a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo Ponce de León, que aquí lo hemos dicho, Vicente, financió la campaña de Ernesto Zedillo, la campaña presidencial. Así que imagínate ese cóctel, Vicente, que tienes, es una locura. ¿Para qué vas a matar a tres hombres que resumen la historia del narcotráfico en este país a partir de 1970? Los tienes ahí en Estados Unidos, te sirven más con todos los detalles, los nombres, conocen desde esa época las conexiones con la DEA, con agentes de la CIA. Ellos saben a quiénes corrompían, saben cómo les dejaban pasar la droga, qué hacían para dejársela pasar. Conocen también desde esa época a las redes de traficantes de armas, Vicente, que ahora sabemos por un libro que va a aparecer el próximo 12 de agosto, que también en el ejército de Estados Unidos se trafican armas y se entregan a los cárteles mexicanos. Así que tienes esa historia, Vicente, ¿para qué los vas a condenar a muerte, Vicente? Me pregunto yo. Pero Paco, ¿estarás de acuerdo que estos tres casos del Viceroy, del Mayo y de Caro Quintero reavivan esta polémica que desde Palacio Nacional la propia presidenta pues ha motivado, ¿no? Preguntar, si los declaraste terroristas, ¿cómo es que negocias con los terroristas, Paco? Vicente, ¿por qué esa es la hipocresía del gobierno de Estados Unidos? No solo de Donald Trump, de cada presidente de Estados Unidos. Cada presidente de Estados Unidos ha negociado con los capos. Entonces, es la hipocresía plena. No negociamos con ellos, lo declararon terroristas, no nosotros. El 20 de enero pasado, decreto presidencial declara a 6 cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, y entran a Vicente Carrillo Fuentes, y entra Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, todos ellos entran, excepto Caro Quintero, que ese es otro triunfo, Vicente. Pero, ¿qué haces? Pues negocias con narcotraficantes, negocias con terroristas. Aquí lo hemos dicho, el gobierno de Estados Unidos, que no tiene amigos, no tiene enemigos, tiene intereses, Vicente. Y en este momento, ¿qué está haciendo? Está negociando con 3 terroristas. Ahí está negociando con un hombre, con Rafael Caro Quintero, que mató a un agente de la DEA. Por lo menos eso es lo que ellos, la historia de ellos. Así que sí negocian con terroristas, negocian con traficantes y negocian con quien se les pare enfrente, Vicente. Esa es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene mucha razón cuando pregunta quién los declaró. Oye, a organizaciones terroristas extranjeras, Vicente. Así es, Paco, estamos caminando hacia la puerta acá en Moneda ya para el ingreso a la mañanera del pueblo, pero desde aquí te voy a dejar otra para la víbora chillando. Mi querido Paco, se anuncia que hoy podría ser ratificada como embajadora en Panamá Claudia Pavlovich, la priista, exgobernadora de Sonora. Mínimo polémica la decisión. Con eso te digo todo. Vicente, polémica, más que polémica. De cónsul,
a embajadora en Panamá, y también puedes darles muchas interpretaciones, o un premio, o la visión política de la presidenta para seguir, o para masacrar al PRI, para evitar que, porque ella tiene, como que nos guste o no, tiene sus seguidores en Sonora, tiene su grupo político priista, es una mujer que estuvo involucrada en actos de desvío de recursos, de corrupción, así que es un movimiento político, ciertamente lo es. Es un movimiento para que solo la presidenta entiende sus motivos, pero nosotros podemos interpretarla en este caso, Vicente. ¿Por qué premiarla? Bueno, pues como a otros priistas que son o cónsulos generales de México en Estados Unidos o otros países, o embajadores de México. Así que Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, una mujer que tenía su peso. ¿Por qué nombrarla? ¿Por qué enviarla a Panamá? A un país que de cualquier forma no tenemos grandes intercambios, pero es un país, es un paraíso de lavado de dinero, y por ahí Paco, muchos mexicanos han lavado dinero, Vicente. Sí. Paco, además hay que recordar, yo recuerdo en Sonora, en Hermosillo, haberle planteado esto al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, si se iba a significar un error nombrar como cónsul a Claudia Pavlovich. Él defendió el nombramiento en su momento y, buenos días. Y lo que pues resta desde esta trinchera decir es que Claudia Pavlovich no persiguió, no buscó hacer justicia en el caso ABC de la guardería ABC, Paco. Vicente es el caso más polémico, pero también estuvo involucrada en la Operación Zafiro. ¿Tú recuerdas? En las transferencias de fondos públicos a una red de 6 empresas, con Manlio Fabio Beltrones, así que no estuvo interesada en resolver el caso de la guardería ABC. 49 infantes muertos, 106 heridos, 72 con quemaduras, que van a dejarle secuelas de por vida a Vicente, e involucrada en actos de corrupción a través de Operación Zafiro. Así que es un nombramiento no solo polémico, Vicente, es un nombramiento que va a dar para la discusión en la sobremesa de cualquier periodista, de cualquier periódico. ¿Qué hace la presidenta? Pero tienes tu razón, y hay que ir atrás con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la nombran cónsul en Barcelona primero, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Entonces, las hipótesis son: uno, Andrés Manuel, como ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quieren o intentan debilitar todavía más al PRI. ¿Y qué es lo que mejor podría pasar a este país? Que desapareciera el Partido Revolucionario Institucional, terminar con lo último que le queda al PRI. Eso, por un lado, políticamente se puede entender, Vicente, de esa forma. ¿Fue esa la razón? No lo sabemos, solamente podemos tratar de inferir, de interpretar este nombramiento, que tiene que aprobar el Senado, ciertamente, creo, ¿no? Tienen que aprobarlo. Podemos inferir, Vicente, ¿fue eso? Pues lo más lógico parece que sí, pero ¿qué otros motivos puede tener un presidente, no Claudio Sheinbaum Pardo, o Andrés Manuel López Obrador, para nombrar a una gobernadora? O que Vicente acaba eh, de, de entrar a Palacio Nacional, seguramente en unos momentos se va a enlazar de nuevamente una vez que está dentro de Palacio Nacional, como lo ha hecho toda esta semana. Pero ¿qué, ¿qué podemos inferir del nombramiento de, disculpe, ando un poquito mal de la garganta, de Claudia Pavlovich? Pues nada más eso, es un movimiento político que solo entiende la presidenta y su núcleo, pero ahí tenemos también al canciller al canciller de este país, Juan Ramón de la Fuente, que tampoco es comprensible su nombramiento, allí lo sostienen, o del embajador eh, de, 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 de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Son movimientos incomprensibles que solo tienen intencionalidades políticas. Así que hoy tenemos noticias uh, para analizar prácticamente toda la mañana. Ya lo veremos en un rato más, que se sumen Jaime Hernández y Norman Pear,
para analizar estos nombramientos, esta decisión de los fiscales, hay que decirlo, porque ayer algunos periodistas, algunos conductores estrellas afirmaban que el juez no iba a imponer la pena de muerte o no iba a decidirla, pero y recuerden, los jueces no son los que deciden, los fiscales generales de Estados Unidos son los que deciden si piden o no la pena de muerte. Y en unos minutos tendremos todavía un rato más a Vicente Serrano, que recuerde, este es el espacio de Vicente Serrano, yo soy Francisco Cruz. Vicente, ya estás acomodado adentro de Palacio Nacional, bueno, ahí lo vemos camino al salón tesorería, que es a donde todos los días se realiza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero temas tenemos para analizar esta mañana, y déjeme ver qué teníamos más. Despidieron, bueno, hay un rumor muy fuerte, pero no hay nada confirmado sobre si despidieron a Javier de la Torre de Canal 13. Vicente, ¿cómo estás? Ya estás adentro de Palacio Nacional. Si ya tenemos Correcto. información hoy para analizar, pero de a montones, Vicente, literalmente hablando. Sí, fíjate que me gustaría, si me permites, regresar al tema de Claudia Pavlovich, porque recuerdo perfectamente aquella conferencia, aquella mañanera en la base militar de Hermosillo. Estaba el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que en su momento había denunciado que Claudia Pavlovich estaba dejando cuasi quebrado al estado de Sonora. Y hay sombras sobre Claudia Pavlovich, por ejemplo, el pago millonario de servicios a Alejandro Fernández, quien después terminó cantando en la boda de su hija, lo que hizo o no hizo en el caso de la guardería ABC para proteger, no sé, por eso pregunto a Eduardo Burs, el que era en ese momento del incendio gobernador del PRI allá en Sonora. Hay que recordar que gobernaron PRI, PAN, antes que llegara Alfonso Durazo con la Cuarta Transformación a Sonora. Así que, mi querido Paco, recuerdo que le hicimos la exposición, el planteamiento al presidente, defendió su nombramiento como cónsul en Barcelona, pero hay que decir, es de los temas con los que no, pues hemos podido conciliar, a pesar de que la gente sabe de qué lado de la mesa me siento, pero lo de Claudia Pavlovich es para análisis aparte, mi querido Paco, y no puede ser un análisis pues por encimita. Lo digo como sonorense y lo digo por el personaje que significa, bien lo decías en la operación, Zafiro. No, no es poca cosa que se le haya mencionado precisamente en las investigaciones por las que terminó en el bote César Duarte. Después ya está con la ayuda de Maru Campos, su amiga, la gobernadora panista de Chihuahua, en la calle. Pero hay que recordar que había un grupo de priistas, incluyendo Manlio Fabio Beltrones, señalados por este caso de la Operación Zafiro y el desfalco por muchos millones del gobierno, desde el gobierno de Chihuahua para campaña política en diferentes estados. Así que es un personaje que nos llevará para el análisis y resulta polémico, por decirlo pues de alguna manera. Ojalá que nuestros comentarios sirvan para que la gente no se olvide de, pues de las cosas que dejaron pendientes estos personajes cuando gobernaron, Paco. Sí, Vicente, mira, primero Claudia Pavlovich, primero su participación en la Operación Zafiro. Del gobierno de Chihuahua ciertamente se desviaron millones, pero del gobierno de Sonora se desviaron 140 millones de pesos a una red de empresas fantasma que después fueron a parar a campañas políticas que no sabemos de quién, Vicente. Así, y eso por un lado.
y por el otro lado tienes la protección a los responsables del incendio de la guardería ABC. ¿A quién protegía? Sí, tienes una razón, al gobernador Burks Castelo, pero también a Margarita Zavala Gómez del Campo, cuya familia directita, su prima hermana, por ejemplo, estaba involucrada. Así que hay una serie de cuestionamientos que en algún momento tiene que responder Claudia Pavlovich por la Operación Zafiro, por la guardería ABC, como lo dijimos, 49 bebés muertos, 106 con quemaduras y 72 con quemaduras que les van a dejar secuelas de por vida, Vicente. Así que es un movimiento político que no podemos entender si no nos ayuda a entenderlo Jaime Hernández, que sé que ya llegó por ahí, Vicente, único corresponsal de guerra en este país, que yo reconozco, corresponsal de guerra, que además hoy, mira, madrugó Vicente Jaime Hernández y que tiene una posición también, discúlpame que te haya ganado la presentación de Jaime Hernández, que se levantó temprano, seguramente el